El mercado está mostrando signos que a mí no me gustan, es la realidad. Por ejemplo, estamos viendo cómo el petróleo está bajando, estamos viendo cómo el rendimiento de los bonos del tesoro está bajando. Eso significa que la gente se está refugiando en bonos del tesoro. Adicionalmente a eso, todo lo que está pasando alrededor de Credit Suisse y además, obviamente, los bancos regionales cayendo de manera importante. Hoy estamos con un banco también allí bajando fuertemente. Entonces, todo eso está conformándose en extremo miedo. De hecho, hay un índice que a mí no me gusta mucho mostrar, yo no lo analizo tanto, pero me permite claramente ilustrarte cómo hay un miedo en el mercado. Esto es un índice de CNN que se llama Fear and Greed, es decir, miedo y codicia, y fíjense cómo está en 19, está en extremo miedo. Recuerda, eso afecta a la economía, pero no necesariamente a la bolsa de valores en este momento. Así que quiero plantearte, como sé que hay mucha confusión, quiero plantearte cuáles son mis escenarios para el día de hoy, para que los puedas tener claro y además puedas incluirlo o compararlo con lo que vas a hacer en tu operativa. Y si eres un inversionista, esto te va a dar una claridad, este video te va a dar claridad en dónde estamos parados al día de hoy, que esto va cambiando minuto a minuto. Así que empezamos el video del premercado del día de hoy. Muy buenos días, my friend. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir aquí en Instagram y en YouTube como Dani Pérez Trader. En cada una de esas redes estoy publicando contenido muy valioso. Y en Instagram acabo de crear un canal que lo llamé Oportunidades de Inversión, que te invito a que lo veas y lo compartas con personas que quieren realmente aprender sobre este mundo y estén buscando siempre oportunidades de inversión, sobre todo en la parte de bolsa de valores, en todo lo que tiene que ver con la parte financiera. Ahí voy a estar brindando siempre lo que estoy viendo y creo que es importante que me sigas si no lo haces hasta este momento. Pero bueno, volviendo al punto, miren cómo las acciones el día de ayer, digamos, las tecnológicas suben de manera importante. Al final las fuertes no se han visto tan golpeadas, de hecho, se han beneficiado. Las que han sido muy golpeadas han sido claramente el sector bancario. Ayer vuelve a bajar de manera importante. Fíjense cómo prácticamente la mayoría de las acciones bajan muy, muy fuerte. JP Morgan, Bank of America, Chase, Citibank. La que más fuerte bajó en este caso fue Citibank el día de ayer, pero también el petróleo. El petróleo está bajando de manera importante y eso me permite construir un rompecabezas que te quiero más o menos decir a continuación. Fíjate, en el caso del petróleo, vamos a ver el WTI, que es el Western de Texas Index, que digamos de alguna manera es el petróleo de Estados Unidos, es para mí mi referencia. Muchos usan el Brent, yo uso el WTI y fíjate cómo rompe un canal bajista. Eso generalmente cuando sea puede ir acompañado de temores de recesión. Obviamente, cuando hay una recesión, generalmente uno de los bienes que más afecta es todo lo que tiene que ver con la parte de petróleo, de consumo, de venta. En ese sentido, baja el precio de manera importante, rompiendo un soporte el día de ayer brutal. Ayer bajamos casi un 4 o 5% y hoy vamos en un camino bastante bajista también. Ahora, en este momento estamos en 67, pudiera llegar a 62. Esto no es bueno o no es una buena señal de confianza hacia lo que puede venir en el futuro en el caso de la economía. Ahora, si vemos claramente todo lo que tiene que ver con el rendimiento de los bonos del tesoro, fíjense cómo ha caído de manera importante dentro de los Estados Unidos. Ha caído obviamente fuerte, fuerte, fuerte desde que empezó todo este tema de los bancos en Estados Unidos, sobre todo los bancos regionales. Y fíjense cómo al caer ahí sigue poniéndose. Esto, al pasar esto, generalmente es porque muchos inversionistas lo que están tratando es de refugiarse y lo están haciendo en bonos del tesoro y por eso cae el rendimiento. Eso es algo que tenemos que tener muy presente. Además de eso, el índice del miedo, como te digo, sigue siendo fuertemente orientado hacia el extremo miedo. Entonces, si juntas todas esas cosas, más obviamente lo que está pasando en Suiza, fíjate cómo, por ejemplo, hoy claramente se conoció que el Credit Suisse pedirá prestado casi 54 mil millones de dólares al Banco Nacional Suizo. Es decir, hay un rescate. Siempre generalmente en este tipo de acontecimientos pasa algo muy peculiar. Generalmente dice que, bueno, no, los bancos centrales no van a intervenir en esta situación, es algo privado. Luego dicen, bueno, sí, vamos a intervenir, pero no, tal vez no vamos a rescatar. Y después de eso,
terminan haciendo todo lo contrario, terminan rescatando a los bancos, y esto es generalmente lo que está pasando también en Suiza, porque ya se conoció que los dos saudíes, que son el primer accionista, dijeron que no iban a intervenir más. Obviamente lo dicen generalmente basado en algo de, mira, tenemos restricciones, no lo podemos hacer, pero bueno, al final terminan haciéndolo, o sea, desde el punto de vista de los gobiernos, terminan salvando los bancos. Y esto, pues, obviamente es una historia que se repite, a pesar de que hay muchas restricciones desde allá de la crisis de 2008 hasta ahora para los bancos. Al final también siguen teniendo problemas de manera importante. Y como siempre hemos dicho, ahí se ha puesto siempre pañitos de agua caliente, pero no se ha puesto una solución definitiva. Entonces, claro, ayer, si te fijas, toda la parte bancaria vuelve a bajar de manera importante, pero las acciones, y esto me llama mucho la atención, las acciones como tal no están bajando tan así o no están bajando de la misma correlación. Y esto es algo muy, pero muy interesante que tenemos que tenerlo en cuenta, porque al final también, como en la pandemia, pueden estar sirviendo como un instrumento donde los inversores, al menos en las grandes, se sienten más respaldados. Una cosa es refugio, otra cosa es respaldo. Así que en eso es muy claro. Además, el mercado de empleo sigue mostrando fuerza. Eso es bueno para la economía. No sé qué tan bueno sea desde el punto de vista de la tasa de interés que va a subir la Reserva Federal, en teoría, a partir del 22 de marzo nuevamente. Vamos a ver, eso va a ser muy latente, así que el próximo miércoles va a ser uno de los días más importantes que vamos a tener en el mes, así que tengámoslos también muy presentes para aquellos que están haciendo day trading y para aquellos que están visualizando sus inversiones. Miren, en este tipo de situaciones, como yo le decía a un amigo hace muy poco, y en mi experiencia de haberlas vivido en el pasado, es que tú no puedes realmente anticipar con precisión todos los eventos que pueden pasar. Eso es como un efecto dominó. Desencadena en muchas cosas. Aquí lo importante es que tú puedas tener escenarios para cada cosa que tú estipules o cada cosa que tú pienses que puede pasar. Y cada escenario debe ir amarrado a una acción para que si no te sorprenda tanto y puedas minimizar el riesgo y aumentar la certidumbre, que es lo que estás buscando, porque cuando haces eso encuentras oportunidades de inversión y eso es muy interesante. Por eso, por ejemplo, lo que está pasando en el Credit Suisse, por ejemplo, esta es la acción que se cotiza en Suiza, que está al mercado abierto. Mire cómo ayer cayó de manera importante. Hoy sube, pero ya empieza a caer nuevamente. Hoy estaba subiendo alrededor de un 20%. En este momento está otra vez bajando desde ese 20% que subió. Ya lo perdió prácticamente. Así que miren qué interesante cómo, digamos, de alguna manera el mercado no se siente cómodo. Hay unas montañas rusas, unos upside down demasiado importantes. Y en el caso de Nueva York, esta misma acción está subiendo un poquitito en el premercado, pero hay que estar muy pendientes. La bajada ha sido demasiado brutal. Ha sido demasiado brutal durante todo el año 2022 y mucho más exponencialmente en lo que va del año 2023. Así que imagínense, en Suiza. Así que eso me parece brutalmente importante. Ahora, si vemos claramente cómo estamos en la volatilidad, en este caso del SP500, estamos subiendo, ya estamos por encima de los indicadores más importantes, como si hubiéramos tomado la senda alcista. Esto no es bueno para el precio de las acciones. Si vemos en el caso del dólar, el dólar también ha subido un poquitito. Eso tampoco es tan bueno para el tema de las acciones. Sin embargo, hay que estar muy pendiente. Hay que ver que si hace un máximo más alto o si por el contrario el dólar se puede desplomar. Que ojo, eso va a tener mucho, mucho, mucho impacto en lo que vayamos a vivir el próximo miércoles con las subidas de las tasas de interés. Bueno, los rendimientos de los bonos ya los vimos, prácticamente negativo, bajando fuertemente. Fíjense cómo el de 10 años también baja de manera importante, así que pareciera que definitivamente encontramos una resistencia en este punto y además esa resistencia está claramente, claramente identificada con unos movimientos o con unos patrones que el mercado está fuertemente percibiendo de que no está bien lo que está pasando económicamente y hay que buscar instrumentos refugio en ese sentido. Ahora, si pasamos al futuro del mini del SP500, ya poniéndonos como la gorra de day traders, claramente podemos ver aquí cómo el mercado sigue estando en la senda bajista. Ayer baja, hoy también. El volumen ha aumentado un poco el día de ayer. De hecho, el día de ayer fue bastante brutal el volumen, hubo muchísima volatilidad y el mercado, después de haber hecho el pasado lunes un movimiento, el pasado martes, perdón, un movimiento interesante hacia la alza. Pareciera que hoy ya está perdiéndolo y al final pareciera que quisiera seguir bajando. De hecho, vamos a verlo aquí en una gráfica más detallada. Miren cómo el mercado toca aquí una resistencia que hemos manejado durante toda la semana, con la excepción de algunos falsos rompimientos que se dieron el día lunes y el día miércoles, pero luego el mercado logró tocar nuevamente el soporte que claramente está establecido y que, digamos, de alguna manera también tuvo su falso rompimiento. Ahora,
que espero que el mercado siga bajando mínimamente. Ahorita está en 3.906, que pueda pasar los 3.900 para cómodamente llegar a los 3.877. Y creo que aquí vamos a tener oportunidades de inversión hacia la baja. Si lo vemos en una gráfica un poquito más detallada, todavía en el mini el SP500. Bueno, aquí les quise dejar un Fibonacci que yo había trazado anoche. Miren cómo estaba respetando cada una de las áreas de manera importante. A mí eso nunca deja de sorprenderme cómo, digamos, algo que fue hecho hace tantos años sigue teniendo una relevancia importante. Entonces me parece que, digamos, de alguna manera vamos a llegar entonces a los 3.900 y si pasa de allí, pues como le decía, vamos a llegar al precio de aproximadamente en 3.870, 3.865. Voy a borrar esto para que se vea claro. Así que creo que hoy, en el caso de que el mercado pase de aquí, vamos a tener una corrida bajista que puede ser bien interesante y donde vamos a estar formando probablemente tener movimientos que puedan ser bastante fuertes. Ahora, si pasamos claramente a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, vamos a ver el Nasdaq que se me pasó, vamos a verlo claramente, no se me vaya a olvidar. Si vemos aquí el Nasdaq, nos podemos dar cuenta que después de que sube ayer de manera importante, como te decía, digamos en este momento está bajando, haciendo como una especie de retroceso, pierde algo de correlación con el S&P 500, se empiezan a ser diferentes. Acuérdense que la parte bancaria al principio está impactando fuertemente a muchas empresas tecnológicas, no a las grandes, pero sí a algunas tecnológicas, y eso impacta y hace que pierda correlación con el S&P 500 porque el S&P 500 está muchísimo más diversificado, porque son las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos de todos los sectores. En cambio, el Nasdaq se enfoca claramente en todo lo que tiene que ver con la parte de tecnología, que sí se ha visto afectada. Y como te digo, no tanto las grandes, sino muchísimas empresas que tenían o que movían fondos con todo lo que tiene que ver con estos bancos regionales, incluso con bancos de tecnología, como toda esa caída que tuvo ese banco de Silicon Valley Bank. Ahora, si el mercado baja, pudiéramos estar llegando a los 12.288, insisto, ahí vamos a tener un movimiento que yo creo que puede ser fuertemente. Ahora sí, pasando a todo lo que tiene que ver con las criptomonedas, claramente aquí estamos en el caso del Bitcoin, podemos ver cómo sigue manteniéndose en la resistencia, una resistencia que está alrededor de los 25.000. Vamos a ver si logramos pasarla con fuerza, no solamente un sobrepaso y luego volver a caer al área, sino vamos a ver si logramos hacerlo, porque me parece que está pasando, como te decía el pasado martes, con un movimiento muy parecido a la pandemia, donde, insisto, muchos inversionistas están buscando cómo diversificarse y encuentran, yo creo que en el Bitcoin, como un refugio que puede ser interesante, porque también esto está pasando en el oro. Si lo vemos en el oro claramente, déjame aquí ponerlo, ya va. Miren cómo el oro sigue subiendo, rompió la resistencia. Vamos a ver si rompemos el falso rompimiento, a ver si logramos pasar los 1960 para embalarnos en los 2000, que es un precio que yo estoy esperando hace bastante rato. Si has seguido viendo mi canal y si has seguido viendo estos videos que los publico todos los martes y jueves, pues sabrás que mi condición es que podamos llegar hasta ese punto. Por eso es que hay que estar diversificado, por eso es que siempre les recomiendo tener al menos un 10-15% de su portafolio en oro, porque el oro realmente al final, cuando pasan estas cosas muy repentinas, el oro suele funcionar bastante bien y te va a funcionar como una muy buena cobertura para tu portafolio. Pasando ya a Ethereum, volviendo a las criptos, fíjense cómo Ethereum sigue, vuelve un poco más. No tiene ese movimiento tan exagerado como el Bitcoin, pero sí tiene un movimiento con una correlación positiva de manera importante. Aquí está utilizando una de las líneas, uno de los indicadores que tengo para impulsarse, pero estoy esperando entonces que tengamos otra vez nuevamente un movimiento un poquito más interesante. A mí me parece que aquí estamos teniendo máximos más altos y eso es algo muy interesante porque me permite claramente entender que pudiéramos, y aquí tenemos un movimiento interesante, pudiéramos estar teniendo y llegando nuevamente a los 1.900. En el caso de ADA, que me han preguntado bastante, fíjense cómo no logra pasar la línea 200, es muy posible que pueda llegar estando y caer hacia alrededor de los 0.28, 0.26. Creo que ahí es donde debería impulsarse el mercado, pero fíjense que ya es un movimiento completamente distinto. Sin embargo, insisto, creo que eso puede crear oportunidades de inversión a mediano y largo plazo, porque para mí sigo confiando y sigo pensando pues que la probabilidad de que que este token pueda, digamos, de alguna manera tener un movimiento bastante interesante, coherente, porque los aumentos de volúmenes en su utilización siguen siendo bien sostenibles y consistentes. Así que, Frank, déjame saber en los comentarios qué estás pensando. Creo que estamos en el extremo del miedo, como dice este indicador. Sin embargo, pienso que hay muchas cosas que lo respaldan
y también pienso que se están encontrando muchísimas oportunidades de inversión. Estos son momentos en los que nosotros queremos estar, estos son momentos donde nosotros queremos capitalizar porque se producen muchas oportunidades. Lo importante aquí es que tú sepas que todo el tiempo tienes que tener escenarios porque esto no te puede sorprender. Miren cómo hace un mes todo el mundo estaba en grid, todo el mundo estaba en este punto. Y miren dónde estamos ahora, en extremo miedo. Por eso, esto es muy cambiante y debemos adaptarnos, pero sobre todo por eso siempre tenemos que pensar que están pensando los inversores que están, digamos, de alguna forma en una expectativa alcista, que están pensando los bajistas, que están pensando los tibios, que es lo que a mí me conviene estar en este momento con alta probabilidad y si eso no pasa, ¿qué es lo que debería hacer? En fin, todos esos escenarios deberían estar sobre tu base todo el tiempo y eso es parte de ser un buen inversionista, para que nada te sorprenda. De todos modos, déjame saber cuál es tu apreciación. Te espero allá abajo en los comentarios y nos vemos entonces el próximo domingo con un video muy interesante aquí en el canal a las 9 de la mañana, hora de Nueva York. Abrazo grande, Frank. Bye.